Bueno, muchachos, entonces, lo primero, pues sacamos un recorderis así rapidito de lo que vimos la vez pasada, para que nos reubiquemos. Hablamos de holismo. ¿Recuerdan la frase del holismo? Vamos directamente más bien a ella, y es que el todo es más que la suma de sus partes. Hicimos por ahí un ejemplo de un carro, teniendo las partes del carro, que realmente tener las partes del carro no es tener un carro, ¿cierto? Tener un carro es tener ya esto en forma conectada con una sinergia, ¿cierto? De todas sus partes operando de forma unida, y ahí sí vamos a tener un carro. Vimos por ahí un videito de pensamiento sistémico, vimos de elementos que interactúan entre sí de forma organizada para buscar un objetivo, y a eso lo llamamos un sistema. Muy bien, estamos, eso, excelente. Y un cúmulo de elementos sin interacción no se puede considerar un sistema. Bien, vamos, listo. Entonces arrancamos con otra cosa. Un modelo, muchachos, cuando ustedes ven la palabra modelo, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Algo en qué basarse. Un ¿Algo? tipo de esquema. ¿Una guía puede ser? Sí. Ok. ¿Qué otra cosa? Como un prototipo. Un Una prototipo. representación. Un prototipo, una referencia. representación, una guía, una referencia, listo. Es algo en lo que uno puede basar, ¿sí o qué? Podría ser. Sí, sí. Listo. Sí, por ahí es, o sea, pues, la tienen clara. Eso es un modelo. Y entonces, pues, existen diferentes tipos de modelos, ¿cierto? Como los modelos económicos, como, ¿cierto? El capitalismo, eso es un modelo económico. Los modelos mentales, los psicólogos trabajan mucho con esto, modelos políticos, los democráticos, los socialistas, las anarquías, en fin, modelos matemáticos, modelos físicos, modelos deportivos, computacionales, obviamente. Pero entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de modelos, muchachos, como ustedes lo decían ahora, lo que estamos haciendo es una representación. ¿Una representación de qué? Pues una representación de otro elemento real, y muchas veces necesitamos crear ese modelo ¿por qué cosas? Por ejemplo, porque si yo tengo un modelo, yo tengo un sistema real, por ejemplo, en medicina, una cosa es cuando yo estoy aprendiendo a trabajar sobre el sistema digestivo, pero me va a ser muy difícil coger un humano real para abrirlo y estudiarle el sistema digestivo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues creemos un modelo, creemos una representación de, creemos una simulación de, y con esa simulación, pues entonces podemos estudiar, podemos analizar, podemos practicar ese sistema digestivo. Entonces, hay ocasiones donde es necesario crear esa representación para poder luego darle mejores aportes al modelo real, perdón, al sistema real. Entonces, aquí hay unos ejemplos de modelos. En la parte de arriba hay dos simuladores de vehículos, ¿cierto? Dos simuladores de conducción, donde uno puede llegar a chocarse, aprender a manejar, podría cualquiera de esas condiciones, y no tendría que estar afectando elementos reales, porque allí tenemos una representación, una simulación. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, pues vemos el caso que les planteaba de una representación de un modelo humano, y en el lado derecho, pues cómo surfear en una piscina de olas, ¿cierto? Que no note la pobreza. Bien, aquí, por ejemplo, si dijéramos que tenemos un elemento real y en el otro tenemos un modelo, ¿cierto? Una representación, ¿ustedes creen que cuál sería cuál aquí? Digamos que uno es real y el otro es una representación. ¿Cuál les parece que es el real y cuál es la representación? El futsal es el modelo, ¿Por qué? porque es una representación del fútbol real, aunque ambos son reales, pues. Sí, me gusta esa apreciación, pero ¿en qué te basas para decir que el futsal es la representación del fútbol y no que el fútbol sea una representación del futsal? El Pues fútbol primero es porque salió primero y después porque pues
no sé, es como una versión más pequeña de eso y es como adecuada a las situaciones, porque por ejemplo cuando hay invierno, cosas así. Ujú. Bien, yo creo que también como deporte oficial, primero fue el fútbol y después fue esa representación pequeñita que llamamos el futsal o fútbol de salón. Pero yo pensaría que primero fueron los juegos en canchas chiquitas con 5 personas y luego eso dio creación al fútbol como lo conocemos hoy en día. Pero, Como que lo más chiquito, como era normal espacio. ajá, total. Pero, o por ejemplo, algunos han jugado futbolín, este que uno con las manos lo va girando y lo va... Sí, Eso pues es, de Messi. eso también es un modelo, ¿no? Es una representación de fútbol, Pero yo pues, creo que bastante eso sí básica. sería después de estos. Incluso serían después de estos. Entonces, fíjense El que, un que modelo también. exacto. Entonces, fíjense que cuántas opciones de modelo podemos crear de un sistema real. Podrían ser muchas. Lo que se hace con un PlayStation, pues con la consola de videojuegos, hay fútbol 7, hay fútbol de banquitas, no sé, en Cali lo llaman banquitas, ese que uno crea una canchita chiquitica, no puede tapar con la mano, sino solamente con los pies, y el resto del equipo juega. Se llama banquitas, ¿cómo se llaman Cali? Uno coloca dos piedras y empieza a jugar. Yo no sé cómo se llama. No, ya eso se llama gaminería. Ya se llama gaminería y que uno compite por una gaseosa y un pedazo de pan. No, hay uno que es con canchita No, chiquitica, bien armadita y tan, pero uno no puede meter la mano. Aquí lo llamamos banquitas, pues yo creo que para allá, no sé, me imagino que algo parecido. El punto es, micro o algo así. No, yo creo que se llama igual, profe. ¿Banquitas también? No, banquita no, sino fútbol, pero o sea, fútbol en la calle prácticamente, aunque a veces lo hacen en canchas sintéticas, ¿no? En cancha. Ah, pero sino que es que el de la cancha sintética ya es cancha grande y ahí sí se puede tapar bien, pues uno puede meter las manos, pero en las banquitas, digamos que ni siquiera hay arquero fijo. Cuando uno juega Solo con los banquitas, pies. sí, es solo con los pies y cualquiera puede pasar a proteger la cancha para que nadie haga el gol, pues, porque como nadie puede usar las manos, que es lo que diferencia al arquero del resto de los jugadores, al final cualquiera puede terminar metido en la cancha y el supuesto arquero puede salir también. En todo caso, es un modelo diferente del mismo caso real que llamaríamos fútbol, ¿cierto? Entonces, podemos crear muchos modelos dependiendo de las necesidades de lo que estemos creando. Aquí, si dijéramos que hay uno real y hay otro que es un modelo, ¿cuál es cuál? Uf, pues la bicicleta es más vieja que la moto. Ajá. Eso me daría paso a decir de que el modelo es la moto. O no, que el modelo es la bicicleta. Yo le compro el argumento a Joseph, porque dice qué es más viejo que qué. O sea, para yo poder hacer un modelo, me tengo que basar en algo. Primero tiene que existir ese algo para yo construir un modelo. Entonces, primero existió la bicicleta. ¿Qué tal si le ponemos un motor, un chasis y una mayor probabilidad de matarse y construimos una moto, ¿cierto? Entonces, ahí está Pero modelo. ¿Cómo? pregunta, ¿qué diferencia entonces habría o si es relevante la diferencia entre modelo y arquetipo? A ver, ¿a qué te refieres con un arquetipo? Arquetipo es como el concepto, o sea, en concepto que es por lo menos una bicicleta en concepto, hágalo como haga como lo haga, dos llantas a través de una cadena, o sea, se propulsa mecánicamente por su fuerza. Ese es como el concepto, ya como usted lo hace diferente. Ese es el arquetipo, o sea, como coger eso, pero en concepto. Un carro son 4 llantas donde usted se desplaza. Puede ser una, 4 personas las que quieran, pero en concepto son algo que se desplaza. Vale, en ese caso el arquetipo es lo que le da el fundamento, sería la conexión entre ambas cosas, porque de nada me sirve el modelo si al final no está conservando ese arquetipo del sistema original, ¿cierto? O sea, yo necesito que por lo menos las condiciones que yo espero del arquetipo se cumplan. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pero es que uno es para hacer deporte y el otro no. Yo no puedo hacer deporte en una moto. Bueno, pues entonces construyamos un tipo de moto que sirva para hacer deporte, ¿cierto? Entonces, depende del arquetipo, en este caso, con lo que tú propones,
cómo genero el modelo a partir del sistema real. Bien. Esto es un juego que se llama SimCity, no sé si alguno lo jugó, pero pues es un caso como de tener una vida en una ciudad de forma simulada. SimCity es viejo ya. Aquí es evidente cuál es el sistema real y cuál es de dónde se tomó el arquetipo para construir luego el modelo. Por ejemplo, aquí uno es muy básico, es solamente recibir llamadas y el otro pues ya hace muchas más cosas. Pero ¿ustedes tienen de pronto alguno de estos? ¿Han visto alguno de esos negros en su casa? Yo tengo uno. Sí, profe, yo tengo uno. Yo tengo uno de madera. ¿De madera? Ajá. Uy, ¿Te lo muestro o qué? Sí, muestre. Yo no creo. uy, O sea, no. Me ganó. Yo tengo el de la perillita, pues sí. No, chévere y yo todo, tengo pero de uno madera. igualito a ese negro, igualito. Y funciona. Ah, sí, sí, también me funciona. Pues amarillo ya, pero funciona. Obviamente eso es un monumento a la paciencia, porque es que, por ejemplo, llamar a pedir una cita a la EPS, cuando uno sabe que tiene que estripar el 9 y que vuelva completamente, que después de que marque no le van a contestar en la EPS, es un monumento a la paciencia también. Ahí te lo doy por WhatsApp para que lo pilles. Ostras, espérate que yo lo comparto acá con todos. Tan. Uy. Uy, Juan José, ¿eso qué fue, man? Y A con ver. llave, ¿qué tal? Aquí está. Imagínate. ¿Funciona o no? No, no funciona. No, Ah, ya la conexión era diferente. no, que va a funcionar eso. Eso es como le conectan un cable RJ45 a eso, imposible, ya no hay nada que hacer. Ah, es de conexión. Muy adaptado, qué chévere. Bacano, está muy, muy bacano. Está de museo y todo. Sí, sí, sí. Genial, sigamos. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué necesitamos nosotros para construir un modelo? Pues hay que tener buena observación. Eso sí es importantísimo para poder saber qué de ese sistema necesitamos generar al final en un modelo. Entonces, observar y más en ingeniería. O sea, los ingenieros tienen que ser excelentes observadores. Por ejemplo, ustedes que tenemos ingenieros de todo tipo, un ingeniero biomédico que tiene que saber observar, por ejemplo. ¿Qué cosas observa? Pues, ¿qué tan amigable es el equipo con el paciente? Creo que sería como lo más para mí. Uy, sí, ese es un dato muy importante. No solo O sea, con el pues, paciente, sino también con el que aplica o con el que usa el instrumento con el paciente, ¿no? Que también sea amigable con la persona que lo va a utilizar. obvio. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante. Cuando uno se da cuenta, cuando uno empieza a profundizar en la observación, empieza a encontrar los problemas. Uno dice, tiene razón. O sea que de pronto la jeringa con el modo que se usa, no es, inclusive ahorita yo la última vez que estuve con mi papá murió hace unos 5 o 6 meses, tenía cáncer, entonces pues había que llevarlo a la quimioterapia y todo eso. Y allá encontré que existen pues como unas jeringas para canalizar, que ya eso son todas sofisticadas, eso básicamente ya viene todo puesto, nada más le encuentran la vena, lo colocan, pin, sacan el aparatico y quedó ya toda la canalización puesta. Buscan obviamente mucho y eso le da comodidad pues al paciente porque mientras menos lo tengan que chuzar mejor y a la enfermera, al auxiliar, porque ella también se siente más confiada de que eso le va a ayudar a que el proceso quede mejor hecho. Entonces, sí, empiezan a encontrar problemas. Y uno decía, pues al final, yo creía que una jeringa que la conectaran estaba bien, pero cuando alguien se cuestionó y dijo, no, eso no está tan bien. Hay personas que quedan llenas de morados, hay personas que las tienen que intentar canalizar 3 y 4 veces. No, si hay un problema, entonces busquemos cómo mejorarlo. Y ahí es donde vienen ustedes como ingenieros a darnos una mano a la sociedad y mejorar cada vez más los procesos. Entonces sí, la observación es vital. La observación se realiza por medio de los sentidos, con los cuales se puede obtener la información directa. Obvio, hay que ver, no solamente los básicos, o sea, no solamente ver, oír, sentir, tomar, oler, sino también analizar, que es un sentido propio de nosotros los humanos,
o por lo menos que tenemos más desarrollados que otras especies, y que con eso es donde empezamos a encontrar los problemas y las soluciones. Y gracias a la observación se detectan elementos de problemas, la interacción que no está funcionando bien en el sistema, cómo se llega a un diagnóstico, a una solución, etc. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se va a observar? Pues primero, ¿qué es lo que necesitamos observar? ¿Y para qué vamos a observar esa situación? Porque seguramente lo que estamos encontrando lo que estamos buscando es un problema, o lo que estamos es buscando la solución a un problema, porque uno también busca problemas. La investigación es eso, buscar problemas. Entonces, ahí uno se tiene que sentar a mirar, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a observar y con qué sentido voy a hacer la observación? Porque no cualquiera que se siente a mirar una jeringa y alguien aplicando una jeringa lo va a observar con los mismos ojos. Hay que pensar qué se va a observar, para qué lo estoy observando y cómo lo estoy observando, ¿cierto? Hay que hacer la observación de una forma crítica, atenta, hay que llevar registro de lo que se va observando para ver si las cosas van cambiando. Hay que hacer un análisis e interpretar los datos cuando ya se han hecho muchos registros, vamos acumulando datos y hay que empezar a sacar conclusiones. Y si es necesario, a partir de eso, pues entonces empezamos a construir modelos para poder que al final podamos mejorar el sistema real. Bueno, muchachos, digamos que hasta ahí son como los conceptos o los elementos de cómo se debe observar el mundo, las situaciones, las condiciones, los problemas, las soluciones. Y a partir de eso, pues eso nos da la entrada a que a veces encontramos que la forma de solucionar eso es por medio de un software. Y el software nos va a ayudar a construir, por ejemplo, esos modelos, las representaciones, a agilizar los procesos. Entonces, a partir de este momento, pues voy a empezar a hablar de cosas que ya tienen que ver con, cada vez se van relacionando más con software, y espero que al final podamos empezar a escribir código simple, pero a escribir código. Bien, vamos. Entonces, lo primero, constantes y variables. Cosas que son constantes y cosas que son variables. Yo aquí abajo dejé un espacio para poder escribir, pero me faltó traer mi tabla digitalizadora, así que les voy a pedir 1 minuto y 43 segundos mientras la conecto. Denme un segundito, muchachos. Hola, hola, volví. Listo, muchachos. Entonces, tenemos dos tipos de cosas. Vamos a hablar de elementos que son constantes y de elementos que son variables, ¿cierto? Es decir, bajo una observación, bajo un espacio en que uno analiza una situación, hay cosas que pueden cambiar
y a eso lo llamamos variable. Ojo, no tiene que cambiar, puede cambiar y a eso lo llamamos variable. Y hay cosas que no van a cambiar durante el espacio de la observación y a eso lo vamos a llamar constante. Entonces, hagamos un ejemplo. En el espacio de una sesión de clase, 2 horas de clase, ¿cierto? En el espacio de 2 horas de clase, de una clase como la nuestra, una clase virtual, ¿qué elementos, por ejemplo, pueden variar y qué elementos no cambian? Los temas de El la horario de clase, Los temas de la clase, ¿qué serían? Digamos que en el anterior vimos algoritmos Mm. y hoy estamos viendo las variables. Sería una constante los temas. Y por ejemplo, el sitio o la parte donde vemos las clases sería una constante, ¿no? Ok, entonces vamos a ver como por ejemplo plataforma. el plan de estudio, el medio por el que se están tomando las clases, Plataforma de el conexión. horario también. La plataforma de conexión. Le puede ser de la clase. El horario de la clase. El horario de clase. Ustedes están preguntando, pero ¿para qué va a traer eso? Igual escribía feo, de malas, me gusta. Horario de clase. Profe, aunque yo creo que el horario de clase también puede ser una variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como hoy dijiste, es un ejemplo que como estamos un poquito atrasados, entonces vas a coger un poquito más de tiempo. El horario de clase tiene que ver con el tiempo, entonces yo creo que el horario nunca, o sea, puede ser una constante, pero también puede ser una variable. Yo lo pondría más como variable. Bueno, entonces ahí tenemos que tener en cuenta algo. Ahí hay que analizar la observación, el contexto de la observación. Uno podría decir, sí, el horario puede ser variable porque a veces se puede demorar un poquito más, un poquito menos, pero está estipulado por la universidad de que máximo debe empezar a las 10 de la mañana y no antes, y máximo debe terminar a la 1 y no antes. Digamos que ese espacio de 3 horas debería ser una constante. Yo no podría decir, muchachos, vamos a irnos hasta las 2 de la tarde, ni les podría decir, muchachos, y conectémonos a las 9, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, uno podría llamarlo que es una constante. Entonces, por eso hay que dejar muy claro el contexto. Pero alguien puede decir, no, pero dentro de esas 3 horas a veces la clase termina un poquito más, a veces termina un poquito menos, ahí podría ser una variable. Entonces, digamos que en los dos casos podría estar bien, dependiendo de cómo analicemos ese contexto. Bien, ¿qué cosas sí definitivamente varían? ¿Qué cosas sí definitivamente es variable? La duración de la clase. La duración de la clase bajo ese mismo argumento. Pero podemos decir, por ejemplo, personas conectadas, ¿no? Las personas conectadas es una variable. Alguien puede decir, profe, pero la cantidad de estudiantes son los mismos y los estudiantes al final se van a conectar, se deberían conectar todos siempre, pero podría pasar que una clase alguien no se conecte. O podría pasar que alguien está conectado, se le cayó el internet y se tuvo que desconectar. Y recordemos que variable no es que necesariamente cambie. Con que tenga la probabilidad de cambiar, ya eso es variable. ¿Sí? Con que pueda cambiar, ya eso lo hace que sea variable. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser variable? La fecha. La fecha de la clase. La forma como se explica, o sea, Listo. una presentación de PowerPoint, un video. Ok. Fecha de la clase, medios. Pero la fecha es lo mismo que el horario, ¿no? Medios de explicación. ¿Qué tal, por ejemplo, la fluidez de la comunicación, como la fluidez de la conexión, ¿no? Llamémoslo conexión. O sea, hay unos que pueden experimentar una mejor conexión o una peor conexión a medida que va pasando la clase porque pues el ancho de banda es así, fluctuante.
podríamos decir, no sé, la temperatura a la que cada uno de nosotros está recibiendo en la clase, por decir algo. El lugar donde me ve la clase. El O sea, yo lo lugar. puedo ver en mi cocina. En la como cocina, cuarto. en el cuarto, en el baño, en la oficina, en donde quiera. Todo eso es variable, ¿cierto? Listo. Uno esperaría que, por ejemplo, fuera también una constante el profesor. Esperaría. Profe, también sería la comunicación, ¿no? ¿La comunicación sería qué? Una variable, diría yo, porque, pues, por ejemplo, Aló. Estabas comentándonos y se desconectó. qué pena. Pero La evidentemente... comunicación, qué pena. La comunicación tiene que ver, pienso yo, como una forma variable. ¿Mm? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Como una forma variable en el sentido de que, por ejemplo, algunos alumnos participan más que otros, o puede haber un día en el que ninguno conteste. Ajá, participación. La participación es variable. Chicos, creo que ya le vamos cogiendo el ritmo a qué entonces consideramos constante y qué consideramos variable. O sea que por ahí va la cosa muy bien. Les voy a dar una breve explicación. ¿Qué es constante? Un elemento que durante la observación nunca cambia, dependiendo del contexto, como les decía ahora, ¿no? Bajo esos límites que establecemos del contexto, nunca cambia. El valor siempre es el mismo, por lo menos dentro del contexto observado, y si el valor cambia, pero dentro de otro contexto, no lo podría considerar variable, pero como es otro contexto diferente, entonces no lo tenemos en cuenta. ¿Listo? Solamente va a ser fijo dentro del contexto y los límites que nosotros establecemos. Aquí hay un ejemplo. El tamaño del carro es constante, sí, pero dentro de un contexto de 20 años, ahí puede tener una colisión y ahí podríamos decir que el tamaño del carro sí es variable porque podría llegar a chocarse. Listo, ejemplos de constantes. La fecha del descubrimiento de América. Las fechas suelen ser constantes, no cambian. El nombre de una persona es una constante, ¿cierto? Por lo menos uno podría decir, no sé, en este rango de clase no cambia. Uno puede decir, dentro de toda la vida, sí, alguien se puede cambiar el nombre, está dentro de la ley. Ahí podría ser una variable. Por eso es importante el contexto. Las letras del alfabeto, uno podría decir que no cambian. La velocidad de la luz ya está establecida. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Después alguien puede hacer una investigación y que lo cambie, ¿cierto? Pero dentro del contexto, volvamos, dentro de estas 2 horas de clase, eso va a ser una constante. Departamentos que tiene Colombia, por 32, por lo menos hasta que Nicaragua no nos quite a San Andrés, van a seguir siendo 32. Variables, elementos que durante la observación pueden cambiar de valor o condición. Eso ya lo dije. Una variable representa una información conocida o desconocida, en la cual se almacena el dato. Ejemplos de variables. La temperatura de un lugar. Eso sí que varía. Puede variar mucho, inclusive uno estando en el mismo lugar, la temperatura cambia. El clima, la cantidad de personas que hay en un bus, el genio de mi mamá es extremadamente variable. El salario de un artista en un semáforo también puede cambiar. No sabemos cuánto le pueden dar hoy, cuánto le pueden dar mañana. El almuerzo, por lo menos uno esperaría que eso fuera variable, ojalá que sí. El salario de un comediante, en el caso mío sí era una constante, era 0 todo el tiempo, pero podría ser un salario variable también dependiendo de las condiciones. Bien, muchachos, creo que lo de constante y variables lo vamos teniendo claro. Entonces, pues aquí tengo unos ejemplos y ustedes me van a ayudar a identificar esto que es. Indiquemos si el elemento es constante o es variable. Los meses del año, muchachos, ¿qué serían los meses del año? ¿Constante o variable? Constante. Constante, breve, constante. Ajá, súper. El presidente de Colombia. Variable. ¿Variable o constante? Variable. Pues unos que dijeron variable, otros que dijeron Variable, porque cambia cada 4 años. Constante por 4 años, pero variable pues todo el tiempo. Exacto, entonces aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿El presidente de Colombia es constante o variable? ¿En qué contexto?
Digo, ah, no, Durante en su el curso. año, durante el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020, ¿el presidente de Colombia es constante o es variable? Ahí Porque sí. si le descubren que es corrupto, lo pueden destituir. Ah, de no, de si la por eso Constitución. fuera no tendríamos Por eso los presidentes, dejan pues. ahí siempre. Constante, vamos a decir que es constante, ¿cierto? Así sea el que tenemos. El día de la batalla de Boyacá. Constante. 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 Pero como así, ¿no cambia cada 4 años? ¿Qué cosa? La batalla de Boyacá, no, si eso es la misma siempre. Ay, presidente. Ah, pues sí, pero dijimos que nada más en el año 2020. No, o sea, en el transcurso de un año no debería cambiar. ¿Cierto? Ahí sería una constante. La cantidad de estudiantes de un curso durante el semestre. Variable. Variable. Constante, porque aquí todos somos juiciosos y asistimos. Sí, claro. Eso me han dicho todos en la tercera semana. Después hay unos que cancelan. Yo no entiendo por qué, pero después hay unos que cancelan y se arrepienten de haber cancelado. Integrantes de la selección Colombia. Constante. Con variable. Depende también. Pero ¿de Depende. qué contexto? Definamos un contexto. Ya la cantidad para que sea constante. Ah, la cantidad, ok. No, digamos, ¿En qué contexto? digamos la cantidad de, o sea, los integrantes convocados a la selección Colombia dentro de un partido de 90 minutos. Es constante. Es constante. Constante. En ese caso es constante. Entonces, fíjense que uno siempre puede pensar, depende, y cuando ya uno define bien el contexto, ya se empieza a aclarar si es constante o variable. Cantidad de dinero en el bolsillo en un día, por ejemplo. Variable. Variable. El tiempo de recorrido entre Medellín y Cali. Ojo, el tiempo... Variable según si es por aire o por tierra. Variable. Inclusive uno viajando en su mismo carro puede ser variable. Y la distancia entre Medellín y Cali. Constante. Constante. Exacto. Están igual de lejos. El aspecto físico de una persona durante toda su vida. Variable con tendencia a Variable. Listo. Y la huella digital de una persona. Variable. Constante, ¿no? Constante, claro. Pero pues hay gente que se le borra. Se puede borrar, pero no. Que haya cambiado, ¿no? Variable. Si uno sufre de una dermatitis, puede que sí o qué. Sí, por eso lo digo. Entonces podría llegar a pasar. Entonces lo va a dejar ahí como en el aire. No le va a cambiar, se le va a quitar y ya. O sea, no es que le cambie, es que se le desaparece. Se le borra. Uy, Sí, o sea, no- severo argumento. Severo argumento. ¿Sabe que es constante? Ya sabe, va a borrar ese variable que acá ya no me gustó. Listo, constante. Muchachos, creo que ya la tenemos clara ahorita, sí, ya estamos listos para programar. Entonces, muchachos, esto que hay aquí es una tarea. Esa tarea no la vamos a hacer aquí, la van a hacer ustedes y luego me la envían. Esto ya está subido al Blackboard. ¿Qué es lo que van a hacer? En parejas, haciendo uso de una videollamada o de fotografía, va a registrar en un documento y con evidencia fotográfica 5 elementos que sean constantes y 5 elementos que sean variables en la casa de su compañero. Es decir, su compañero le va a dar una foto de él, no sé, en la cocina o de él en el baño no, de él en el cuarto o de él en su estudio o de él en el andén de su casa, no sé, de algún lugar. Y de allí, pues trate de colocar muchos elementos porque entonces usted va a definir un contexto y va a decir qué es variable y qué es constante. 5 elementos variables y 5 elementos constantes. Como yo sé que esto se puede enredar y a veces uno no entiende bien la tarea, les voy a hacer un ejemplo de un minutico, cómo podría ser eso. Entonces voy a abrir una hojita de Word y les voy a hacer un breve ejemplo de cómo podría ser eso. Entonces voy a colocar aquí, voy a crear un nuevo documento, entonces voy a ir a
ver, voy a ir a... Voy a buscar, no sé, persona en una habitación. Ay, qué pucha, que esto me abra una modelo web que imágenes. Cojamos por acá a alguien. No sé, esta que hay acá, por ejemplo. Esta la puedo abrir. Voy a coger esta que hay acá, le voy a tomar una imagen porque pues yo estoy haciendo aquí en vivo. Vamos a hacer de cuenta que esta fue mi compañera de clase que me mandó la foto. Le voy a dar a esto copiar y lo voy a colocar en mi hojita de Word. Listo. Entonces aquí tengo mi compañera. Aquí abajo voy a definir entonces cuál sería el contexto. Contexto. Entonces, tomar una fotografía en su habitación durante una hora, ¿cierto? Una hora de una sesión fotográfica, algo así. Y luego entonces aquí digo constantes, digo cuáles son y variables y digo cuáles son. Constantes, no sé, la posición de la cama. Eso sería una constante. Variables. Cantidad de fotografías tomadas. Por ejemplo. ¿Cierto? Y así defino 5 constantes, 5 variables y ya. Y termino la tarea y la subo al Blackboard. Pueden incluso subir un solo documento donde esté la tarea de los dos. Esta puede ser la tarea de fulanito de tal y la tarea de fulanita de tal y suben un solo documento o cada quien sube el suyo, como quiera. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Las variables tienen que verse en la fotografía? Por ejemplo, yo puedo poner la temperatura, que pues obviamente no se puede ver en la fotografía. Sí, puede ser, o inclusive si ahí se ve un termómetro, por ejemplo, lo puedes usar y si no se ve, pues igual, si no se ve, pues igual no hay problema. Se entiende que ahí podría estar la temperatura haciendo parte de la condición y sí, cabe, obviamente. Sí, no, y es más, si uno toma una foto, pues todo se ve fijo, todo parece que fuera constante. No, hay que meterle un poquito de idea a eso. Entonces, define el contexto, constantes, variables y ya. Fácil la tarea y ahí ya nos podemos ganar el primer 5 de ese 20%. Entonces, listo, ya, aquí, ya, lo voy a cerrar. Creo que queda claro qué es lo que hay que hacer ahí, sí o qué, está fácil. Sí. Listo, muchachos, entonces, ya llevamos una hora de clase, entonces podemos parar unos 10 minuticos, unos 15 minuticos más o menos, pero antes de eso, yo les quería contar a ustedes, les voy a robar 2 minuticos, les quería contar que entre nosotros hay un compañero que está cumpliendo años hoy. Él se llama Mario Beckman. Mario, ¿estás cumpliendo años, sí o qué? Sí, muchas gracias. Listo, entonces pues nada, saludarlo con el saludo de cumpleaños a Mario, de parte de todos, y pues te quería contar que Andrea, tu novia, me pidió que mostrara algo porque te quería sorprender, entonces pues aquí va y pues todos vamos a ver esto. Un momentito. No. Ay, no. Ay, Dios. Listo, Mario, feliz cumpleaños.
Cumpleaños, Mario. Cumpleaños, Mario. Felicidades. Cumpleaños, Felicidades, Mario. Cumple, Mario. Feliz cumpleaños. Entonces, mientras Mario va y mata seguramente a su novia por haberle hecho esto en clase delante de todo el mundo, vamos a descansar 15 minuticos y nos vemos a las 11:15, ¿vale? Listo, muchachos, ya nos vemos pues. Listo. Profe, ¿me puede ¿Sí? hacer un favor? Claro. Profe. Sí, dígame. ¿Podría Profe. poner otra vez el Word? Por Claro, favor. claro. Espérame un momento que voy a... Ay, yo no lo cerré. No, aquí está. ¿Este? Sí, señor. Este me quedó. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Dime. Profe, Sí. ¿Cuál pregunta? ¿el trabajo es en pareja? ¿Las parejas las te o uno la elige? No, el que ustedes quieran, el que ustedes quieran. Y si no conocen a nadie, mejor. Pongan en el grupo, necesito a alguien para hacer una pareja, para hacer pareja, y ya, le aparecen 4. O sea, no importa. Escojan ustedes sus parejas. No, y si alguien ya estuvo como pareja con otro, no importa, le puedes ayudar a tu compañero nada más mandándole la foto y que le haga la tarea. O sea, no importa que tú seas la pareja de 6. Pues, desde un buen punto de vista, ¿no? Pues, obviamente. Va. ¿Sí? ¿Resuelve tu duda? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, a ver, voy a parar de grabar. Ahora sí, los de Zoom apenas me están empezando a oír seguramente porque tenía desactivado el micrófono. Pero bueno, ya lo tengo aquí. Entonces, muchachos, estábamos hablando ahorita de constantes y variables. Cuando hablamos de variables, pues hablábamos que eran de elementos que cambian su valor dependiendo de las condiciones. Pueden ir cambiando. Si estamos hablando de temperatura, pues la temperatura puede ir variando, ¿cierto? Bien. Ahorita, en esas variables, pues cuando estamos hablando de programación podemos tener distintos tipos de variables. Yo me voy a centrar en las que más se usan y básicamente esas variables son las que vamos a usar todo el semestre. Ese tipo de variables. Después va a ser un poco más natural cuando lo manejemos, pero al principio es importante identificar cada una de ellas. Entonces, por eso las traigo aquí a mostrarlas. Entonces, los tipos de datos, cuando hablo de tipos de datos y tipos de variables, pues estaría como hablando de lo mismo. Los tipos de datos básicamente serían entonces 3. Pueden ser números, pueden ser letras o pueden ser de tipo condición, ¿cierto? O los voy a llamar también booleanos o booleans, ¿cierto? Que vienen del álgebra de Boole. Listo. Entonces, me centro en cada uno de ellos. Los primeros, los números pueden llegar a ser o enteros o pueden ser de tipo real o de tipo, los llamamos en programación de tipo flotante. Float. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son los números enteros? Los no decimales. Los no decimales, ¿cierto? Los números enteros, como su nombre lo dicen, pues son completos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? No, y pueden ser positivos y negativos, ¿no? Pueden ser positivos y pueden ser negativos. Pero son números enteros. Ejemplo, el 1, el 22, etc. Ahorita los flotantes, entonces son los que llamamos números partidos, números fraccionados, números con punto decimal,
como por ejemplo la estatura, ¿cierto? 1.62, ¿cierto? Esa puede ser la estatura de alguien y esos los llamamos de punto flotante. Entonces los números son solo esos dos. Pues desde el punto de vista de programación, o los manejamos como enteros o los manejamos como flotantes. Ahora bien, las letras pueden ser o un carácter o pueden ser una cadena de caracteres. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el carácter es uno solo. Una sola letra la llamamos un carácter. Un conjunto de letras, por ejemplo, un nombre de alguien, esto ya tiene más de una letra, esto lo llamamos una cadena de caracteres, ¿cierto? Varios caracteres juntos. Se darán cuenta que después con el paso del tiempo nos quedaremos con la palabra cadena de caracteres para definir todo, tenga una letra o muchas, ¿cierto? Pero me gusta comentarles desde el principio para que lo sepamos cómo se usa de forma correcta. Pero entonces vamos a llamarlo con letras, puede ser un carácter o una cadena de caracteres. Y los booleanos son solamente los valores que pueden tomar dos valores, llamémoslo así, valga la redundancia. Y es que puede ser 1 o puede ser 0, ¿cierto? Son de tipo condición y las condiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Cierto? No existe un tercer tipo de valor para un booleano o para una variable de tipo condición. O es 1 o es 0, o es verdadero o es falso, ¿cierto? No hay una tercera opción. ¿Está vivo o está muerto? ¿Cierto? No está ahí en el limbo, no. O está vivo o está muerto, 1 o 2. O está en embarazo o no está. O sea, no está medio embarazada, no. O uno o el otro. No hay una tercera opción. Entonces, esos son los tres tipos de datos que vamos a manejar. Números, letras y booleanos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y los que sean alfanuméricos, en plan Gonzo 2. Me gusta esa pregunta. Los que sean alfanuméricos. El ejemplo es Gonzo 2. Estos los vamos a llamar cadenas de caracteres. Los vamos a llamar con letras. Esto termina siendo de este mismo tipo de acá. Letras. ¿Listo? Y después vamos a ver qué diferencia hay entre, por ejemplo, el 23 y la cadena de caracteres 23, porque no es lo mismo. Si yo lo manejo como un tipo letras, como tipo cadena de caracteres, el 23 son el carácter 2 y el carácter 3 puestos en una cadena. Si yo manejo un número 23, yo a esto le puedo hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. A esto no. ¿Cierto? Entonces, este 23 cabría dentro de lo que sería un alfanumérico, que son una unión de caracteres sin importar si ese carácter es un número, un espacio, un enter, un asterisco, una letra. ¿Vale? Vale. Listo. Entonces, vamos con los tipos de datos. Esto todavía va muy fácil, entonces no hay mucho problema. Listo. La independencia de Colombia. ¿En qué tipo lo colocamos? Esa fecha. Carácter. Pues, En cadena. cadena de caracteres. Cadena de caracteres. Listo. Entonces, de una vez les cuento algo, muchachos. No hay nada más duro de manejar en programación que las fechas. Eso ya se ha organizado mucho. Python tiene muchas librerías para manejar eso. Yo no los voy a complicar mucho la vida con eso, no faltaba más. Pero las fechas es algo muy difícil de manejar y siempre ha sido un coco para nosotros los programadores. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, las fechas se puede escribir mes, año, día. Día, mes, año. Solo día y solo año. Solo día con año, con mes, con hora y con segundo. Eso puede tener las combinaciones que a usted se le ocurra. Entonces, eso se vuelve un camello de manejar. Y normalmente las fechas se utilizan como una cadena de caracteres donde, por ejemplo, puede estar 24, 08,
2020, ¿cierto? Incluso uno puede colocar año con solo 2 dígitos, año con 4 dígitos, en fin, ¿cierto? Esto, cumpleaños de Mario, 24 de agosto de 20. Pero alguien puede decir, no, yo prefiero manejarlo como un número para poderle sumar y restar cosas. Entonces yo prefiero colocarlo así, 2408-2020. Y esto se vuelve un número con el que yo puedo trabajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la opción 1 no le puedo sumar ni restar nada porque estos son caracteres. Y a la opción 2 sí le puedo sumar y restar cosas porque esto es un número, ¿vale? Entonces, cualquiera de las dos opciones aquí sería válido, pero incluso en los programas, en los lenguajes de programación, ya existe un tipo de dato que se llama tipo fecha y nos solucionaría mucho la vida. Bueno, entonces de una vez les cuento que existe. No creo que vayamos a complicarnos con eso, pero si en algún momento se necesita, pues lo solucionaremos con una librería para no ir a complicarle la vida. Bueno, muchachos, luego de esa explicación, la velocidad, ¿qué vendría siendo? Sería un número y lo vamos a llamar flotante. ¿Listo? O float, para que nos vayamos familiarizando con las palabras. Flotante. La capacidad de personas de un auditorio. No, pues en día 0. Capacidad. Número int, ¿no? Entero. Número entero, muy bien. Aprobación de un crédito. O se lo aprueban o no se lo aprueban. ¿Eso qué vendría siendo? Juliano. Exacto. Tipo bool, tipo booleano, tipo condición, ¿cierto? Bien. Duración de un partido de tenis. Decimal, float. Float. ¿Y es constante o variable? Variable. Variable, listo. Float, yo diría que esto podría ser más bien un entero. Entero, sí. Porque los minutos normalmente se manejan de forma entera. ¿Sí? Yo diría, me gusta más que sea entero. Porque uno no dice, tiene 3.48 minutos. No. Okay. Costo de un tiquete aéreo en dólares, euros, pesos. Float. Sí, eso normalmente viene con decimales. Uno debería acostumbrarse que, por ejemplo, esos valores numéricos grandes, es mejor manejarlos en float. Porque eso puede traer decimales. Un salario de una persona, pues trae decimales, así no se los paguen. La temperatura de un recipiente. Float, ¿cierto? Porque uno puede tener como 24.2 grados centígrados, algo así. Listo. Entonces, bueno, esta información es importante. Uno en programación inclusive puede llegar a crear sus propios tipos de datos, quienes vean, quienes les guste y después quieran ver otro curso de programación, se podrán dar cuenta de ello más adelante cuando uno utiliza programación orientada a objetos, pero pues no es el caso. Por ahora con estos nos alcanza y nos sobra para aprender mucho. Sigamos. Noción de estado, muchachos. Como ya le estamos hablando de variables, resulta que esas variables pues pueden ir cambiando sus valores. Cuando cambia los valores, a eso lo llamamos un cambio de estado. Entonces, mi sistema está entendido por una cantidad de constantes y variables. Yo puedo tener una constante y 5 variables. Cuando una sola de esas variables cambie de estado, quiere decir que mi sistema ha pasado de un estado a otro, con que solo una variable haya cambiado de estado. Si ninguna variable cambió, quiere decir que mi sistema se mantiene estable, ¿cierto? No ha cambiado. Entonces, el cambio de valor de las variables es lo que hace que yo pueda pasar de un estado al siguiente. Listo. Entonces, un sistema puede pasar por múltiples estados. Siempre hay un estado inicial, uno final y un intermedio. En este caso, el Moncus eatalotis. Este sería como el estado inicial. Este de el Homo sapiens sería el estado final. Y todo esto que está aquí, todos los que estén aquí debajo,
serían los estados intermedios. ¿Listo? Siempre va a tener un estado inicial, un estado final y una cantidad n de estados intermedios. Entonces, por aquí puedo tener varios ejemplos. Aquí hay un cambio de estado, ¿cierto? Por ese cambio de estado pasamos normalmente como una duración de 28 días. Por aquí hay un cambio de estado que dura una semana, donde está el estado inicial, el estado final y una cantidad de estados intermedios. Por aquí estamos... Uy, ¿cómo es eso? Por aquí estamos hoy, básicamente. Y el domingo a las 10 de la noche, también, sería paila. Paila, el domingo a las 10 de la noche. Esto es parecido al de Homero. Esto creo que todos en el colegio seguramente alguna vez vimos algo de esto parecido. Los cambios de estado de la materia, ¿no? Entonces puede pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de gaseoso a sólido, dependiendo de cómo sean las condiciones. Pero básicamente unas mismas características pueden cambiar de estado porque una de sus variables, por ejemplo, el estado de la materia, cambia. Aunque siga siendo el mismo H2O, con que su estado ya pasó a sólido, pues entonces ya estamos hablando de hielo y ya no estamos hablando de agua convencional, ¿cierto? Bien. Pues este es otro ejemplo, el estado inicial. Eso es una formas de comunicación telefónicas, primero como con unos radios. Hoy en día pues ya tenemos cosas mucho más evolucionadas, pero pues bueno, el concepto es el mismo. Para ganar tiempo voy a ir pasando. Esto que acá nos va a ejemplificar un poquito y quiero que nos entretengamos un ratico aquí mirando esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro sistema entendido en un conjunto de elementos. Entonces, en un partido de fútbol, yo dije, estos van a ser los elementos que componen mi sistema. El equipo de fútbol va a ser, uno va a ser Colombia, y eso es que constante o variable los equipos que juegan un partido de fútbol. Pero ¿en qué? O sea, un solo partido. En este partido nomás. Sí, este partido nomás. Sería constante. Constante. Los dos equipos que juegan ese partido son esos y no cambia. Entonces, ahí son constantes. Colombia, y aquí vamos a poner a Chile. Vamos a analizar el partido por ahí como de septiembre del 2013 que jugaron Colombia y Chile. 3-3, ¿no? Sí, pues sin spoiler, pero sí. Entonces, la cantidad de jugadores del equipo, la cantidad de goles y los puntos que se van obteniendo dentro del partido, estos son variables. ¿Sí o qué? Entonces, esto que acá es variable. Variable. Lo mismo que estos que acá, que es lo mismo que estamos analizando. Ahora, el tiempo que va transcurriendo durante el partido, pues también es variable. Porque primero estamos en el minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4, minuto 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace es que vamos analizando el partido y si alguna de las variables cambia su estado, entonces vamos a cambiar el estado completo de nuestro sistema. A ver si el estado final. Pues el estado final es cuando termina, pero pues arrancamos en un estado inicial, tenemos unos intermedios y después vamos a llegar al estado con que terminemos, pero vamos a ir cambiando de estados. Entonces, ¿en qué empieza esto? Cantidad de jugadores del equipo 1, 11. Venga, no, a esto le puede sacar una regla, ¿sí o qué? Es que estoy pero torcido con gano. Creo que sí, pero no la encuentro. Entonces voy a hacer unas líneas muy pailas. Muy pailas, pero lo intentaré. Muchachos, valoren mi esfuerzo, por favor. Listo. Por aquí vamos más o menos. Ojalá me quepan. Entonces, por acá vamos a arrancar. Listo. Tenemos los dos equipos. ¿Con qué arranca el estado inicial? Entonces, cantidad de jugadores del equipo 1, pues eso arranca con 11 jugadores cada equipo. 11 aquí y 11 aquí. Cantidad de goles del equipo, eso arranca con 0 aquí y 0 aquí. Los puntos que tiene el equipo arrancan con un punto, porque todo partido arranca empatado. Y
el tiempo transcurrido, pues eso arranca en el minuto 0. ¿Listo? Y que arranque el partido. Entonces voy a mostrarles el partido y vamos organizándolo. ¿Listo? A medida que cambie una de las variables. Ataca Chile. Ataca de atrás, salva atrás. Bien, ganando la pelota. Balón al centro, vuelve otra vez. David Ospina. Penalti pitó. Pitó penal. Pitó el penal. Va a pitar Oliveira, el árbitro brasilero. Pita. Va Arturo Vidal, viene Arturo. Balón de gol adentro. ¡Gol! Gol de Chile, muchachos. Entonces, cambió solamente una de todas las variables. Y con que haya cambiado una, tenemos un nuevo estado de nuestro sistema. Ahora tenemos 11 jugadores y cantidad de goles del equipo. Colombia tiene 0, Chile tiene 1, tienen 11 jugadores. Ahora Colombia tiene 0 puntos y ahora Chile tiene 3 puntos. ¿Y en qué minuto vamos? Ay, ¿qué minuto era? ¿18? Gracias. 30. ¿Minuto 30? No me acuerdo, espérate. Me parece también que era como el 18. El gol fue en el 18. El gol fue en el 18. Listo, sí, vamos en el minuto 18. Ahí fue donde cambió el estado de nuestro sistema. Con que una sola variable cambie, ya cambió. Por ejemplo, cambió el tiempo, ya cambió todo nuestro sistema. Vamos entonces al siguiente tam. ¡Gol de Chile! Contra el palo, David Ospina adivinó. Está celebrando mucho ese gol. Que otro partido. No, cuando se besa esa chica, la parte de adentro, que si pierde la pelota, recupera otra vez Valdivia, abre para ese derecho de canto para el jugador Vargas. Arranca Vargas con pierna derecha, levanta la pelota, está esperando desde atrás, saliendo Valdivia, gol. Gol de Alexis, gol de Chile. ¡Gol! Nosotros muy malos. Pero qué crítica era. Eso es un ejercicio académico, no futbolístico. 21, minuto 21. Ahora Chile tiene 2 goles, tiene 3 puntos, tiene los mismos 11 jugadores. Y Colombia, paila. ¿Cuántos tiros al arco? ¿Cuántos penaltis? ¿Tiros libres? Penalti, no, pues es que nos llenaríamos de variables. No, el sistema nada más tiene estas variablecitas. No más. Entonces, bueno, ahí, listo, vamos en el minuto 21. Vamos a continuar a ver. Ay, lo devolví. Equipo de Chile. Dos de malas entregas, de mal manejo en la salida. Y al no sostenido la pelota, son los movimientos lentos de Colombia en defensa para cerrar espacios que Chile aprovecha con su explosividad demasiado rápido. Ya habíamos aguantado 2 o 3 cierres de Perea, esta vez ya no estaba Perea y Estefan Medina no pudo llegar temprano a ese cierre. El número 10 del equipo de Chile. Levanta la pelota de atrás Valdivia, balón para la evasión, resbala un hombre bien de atrás. Había una infracción había una falta, no la pita, y es gol. ¡Gol de Chile! Bueno, muchachos, minuto 29, esto de jodió. Perdidos ya. 20. Uy, sí. Claro que ahí después pasó algo bien interesante. Goles 3, puntos 3, Colombia 0, 0, 11. Listo. Aquí ya vi que me va a tocar meterme a la cancha y todo. Me va a tocar seguir por acá. Bueno, listo. Entonces, esto va 3-0 y pues esto no acaba. Alexis, el tercero de Ecuador. Luis Felipe nos presenta el tanto de la selección ecuatoriana en un instante, porque esta victoria de Ecuador nos está dando el tiquete a pesar del 3-0 de hoy. Pues, gol de Montero en Ecuador. ¿Hubo falta o no hubo falta? No, se resbala Estefan Medina. Resbala Medina. Qué cosa, ahí está el gol. Increíble, nosotros perdemos 3-0 y este gol nos está clasificando directamente a la Copa del Mundo. En la caída que... Freddy Guarín, levanta Freddy. Le dio en el palo la pelota y salió. No nos quiere entrar, tocayo, ese balón. La pelota la tiene James Rodríguez. Va James Rodríguez, lo tumbaron a James. Que no dice el... Gana Pablo Armero. Busca a Pablo Armero. Viene Teo, gol de Colombia.
Bien, minuto 68, esto está componiendo. Minuto 68. Ahora Colombia tiene 11. Cantidad de goles tiene 1. Punto sigue con 0 porque Chile tiene 3. Puntos 3 y tiene 11. Listo, minuto 68. Pelota para el centro. Pedir que camine y el árbitro de frente ahí ya sí no se podía negar. Se puede comer uno. Aquí estamos en la repetición. Era el primero el que tenía que pitar. Penal penal a favor de Colombia. Si no era el uno, era el otro. Penal sobre James Rodríguez. Penal a favor de Colombia, tocayo. Pero tenía que pitar el primero. Era el primero el que tenía que pitar. Era infame el que se comiera un penalti como el que se comió el árbitro brasileño Paulo César de Oliveira. Ya el segundo es la virtud de James. Aquí estamos en la repetición de la jugada. El segundo ya es la virtud de James de encarar, de engañar. Le ponen los brazos para impedir que camine y el árbitro de frente ahí ya sí no se podía negar. Se puede comer uno, pero no dos en la misma jugada. Yeah. Va a pitar el árbitro Oliveira. Radamel, pita Oliveira. Viene Falcao. Le pega, fue el golazo. Bien, minuto 74. Minuto 74, esto va mejorando. Minuto 74. 11, 2. Chile tiene 3, 11 y tiene 3 puntos. Excelente. Minuto 74, vamos. Remate los tenis del futuro. Athletic. Penalti. Penal a favor de Colombia. Va a haber tarjeta para el árbitro, para el arquero Bravo. ¿Quiere que le diga una cosa? Penal, tocayo. ¿Quiere que le diga una cosa? El central no lo quería pitar. No lo iba a pitar. Se lo señaló en línea. El central se hizo el loco. Se lo señaló en línea que fue y se le paró en el vértice del área grande en la última raya. Y si el primero era penal, este era doblemente penal, don Javier. Hábil, claro. James Rodríguez. Lo barrió completamente. James lo forzó a que el arquero se la jugara. Va a pitar Oliveira. Metelo. Le va a pegar Radamel. ¡Viene Radamel! ¡Golazo! Y minuto 83, yo no sé por qué no se vio, pero hubo un momento en que Chile le expulsaron a un jugador. Chile termina el partido con 10. ¿Sí, cierto? Sí, claro. Esto quedó 3, Colombia ya tenía un punto. 3-3, un punto. Y bueno, al final esto termina en el minuto 90, pero pues aquí digamos que ya no hay cambios sustanciales. Ya después de eso, Colombia después de 16 años vuelve a un mundial, gracias a ese 3-3. Y creo que con eso se puede entender cómo el cambio de uno de los elementos del sistema, el cambio de una de las variables, hace que cambie el sistema completo, ¿cierto? Entonces uno registra una cantidad de variables y analiza con base a esas variables las condiciones. ¿Qué es entonces un estado, muchachos? Bueno, la descripción del sistema en un momento definido. ¿Cómo se describe? Pues en torno a sus variables. Los pasos por los que atraviesa el sistema, pues se explican por sus estados. Cada vez que una variable cambia de valor, su estado cambia, ¿cierto? Y para pasar de un estado A a un estado B, tiene que haber un cambio. Si no, es porque no hubo cambio, no hubo paso de un estado al otro, ¿cierto? Si no hay una variable que cambió su valor, no hubo paso de un estado al otro. Esto me lo voy a saltar porque quiero que hagamos otra cosa. Listo, vamos a hacer aquí una actividad. Con esto, muéstrame a ver qué hora es. No, esta tarde vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a esta que acá, que tengo varias. Entonces, muchachos, les voy a mandar en este momento al WhatsApp
les voy a mandar en este momento al WhatsApp este enlace para que por favor se conecte. Primero, pues voy a entrar yo para mostrarles cómo funciona. Y ya les mando el enlace. Vamos a hacer un juego, ¿listo? En ese juego nos vamos a gastar, póngale unos 10, 20 minuticos más o menos. Mientras jugamos, aquí aparecen los videos, no los tienen que ver si no quieren, se los pueden saltar. Pueden escoger si quieren jugar con Steve o con Alex. Yo le voy a dar que quiero jugar con Steve. Y aquí entonces nos van diciendo en qué consiste el juego. Pero pues yo les lo voy a saltar y les voy a explicar rápidamente. ¿En qué consiste esto? Hay una cantidad de misiones que están marcadas aquí arriba. Son 14. Hay un muñequito que tiene que llegar a coger la ovejita, ¿cierto? Y para eso pues tengo un conjunto de instrucciones que puedo utilizar. Por ejemplo, mover al frente. Lo que pasa es que tengo, no sé por qué tengo eso configurado en inglés, pero lo más seguro es que esto les aparezca también en español o en el idioma que tengan configurado su computador. Pero esto es moverse hacia adelante. Si yo veo acá, hay como dos cuadritos, 1 y 2. Después de que yo me mueva un par de veces hacia adelante, voy a estar ya agarrando la ovejita. Aquí hay una cosa que dice el espacio de trabajo. ¿Cuántos bloques debería utilizar para resolver el reto? Dice que debería utilizar 3, ya que hay uno. Cuando ejecuto, me muevo hacia adelante, ya llevo 2 bloques, pero ahí estaría el muñequito aquí. Necesito correrme nuevamente hacia adelante y con eso, cuando ejecuto, me muevo hacia adelante y me muevo hacia adelante. Y ya tengo los 3 bloques de 3 bloques. Ahora, ¿cómo hago para ver si esto funciona? Le digo correr. Efectivamente corrió y resolvió el reto. Si resolví el reto, él me permite continuar y pasar al siguiente reto. En este caso estoy en el reto número 2, que tiene 4 bloques. Y aquí arriba me dan pues una idea de qué es lo que debo hacer. En este caso debo acercarme hacia el árbol y luego destruirlo. Conclusión, ¿qué debo hacer entonces? Me muevo hacia adelante, llevaría aquí 1. Me muevo hacia adelante otra vez, llevaría 2. Pero cuando esté allí, debo destruirlo. Entonces, me muevo hacia adelante y luego lo destruyo. Ejecuto. Y funciona. ¿Listo? Y así van siendo los juegos. Aquí ya está el tercero, entonces en el tercero pues ya hay que hacer otro reto. Aquí ya hay que coger este par de ovejas, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo 7 bloques que debo formar. Si me muevo hacia adelante, me muevo hacia la izquierda, me muevo hacia la derecha y lo voy desarrollando. Eso lo que me va a ayudar es a ir creando instrucciones secuenciales, haciendo que mi muñeco cambie de estado para pasar de un lugar a otro. Y esto es lo previo a que ya empecemos a hacer estas mismas actividades secuenciales, pero en código en Python directamente. Entonces les voy a mandar el enlace al grupo. En este momento lo estoy copiando en el WhatsApp. Así programa mi hermanita de 4 años. Sí, yo les dije que era fácil. Uy, profe, qué pena, tenía el micrófono abierto. Suele pasar. Aquí con el chat les voy a mandar a los de Zoom y voy a mandar también en Discord el enlace para que todos quedemos con el enlace. ¿Listo? Pero es como una consola de Scratch, ¿no? Es parecido, o sea, la idea es que vayamos colocando y después van a haber retos donde toca hacer condición hacia un lado o hacia el otro, donde tengo que hacer repetición. Entonces la idea es que nos gastemos unos 20 minuticos haciendo la actividad.
a ver cómo nos va. Que la practiquemos. Entonces, pues nada, estoy aquí pendiente de lo que vayan necesitando a medida que van haciendo la actividad. Luego yo les dejaré una actividad para hacer en casa. Y finalmente, pues ya pasamos a ver otra cosita. Bueno, entonces nada, pues vayan trabajando ahí, chicos. Yo aquí estoy pendiente de lo que necesiten. Mira, lo que te iba a decir es que fuera de chiste, mi hermanito de 4 años sí programa así. Oh, estoy seguro. Es que esas son las bases iniciales para empezar a programar en lo que sea. Sí, él tiene un programa en el iPad y él literal hace eso. Inclusive hay unas un poquito más desarrolladas donde uno ya le puede empezar a meter código a las instrucciones, donde no son solamente arrastrar para que el muñequito se mueva solo, sino irle poniendo código para que el muñequito haga otras cosas que no están ahí estipuladas. Entonces, hay actividades con eso chéveres. Pero pues, o sea, tiene 4 años, entonces pues no creo que... Y posiblemente le va mejor que a uno. No, en el de él. Gracias, desde aquí. Muchachos, ¿alguna pregunta? No, señor. ¿No? ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, ya sea por el plan A, por el plan B, o el que tiene Júpiter o cualquier IDE y lo quiere utilizar, que yo lo llamaría plan C, no importa por cuál, el todos que tengan un entorno donde podamos empezar a hacer código Python. Todos, por favor, abran alguno, ya sea el online o el idle, pero ténganlo ya abierto para que empecemos a trabajar. Mientras tanto, yo voy yendo otra vez a la presentación para que reanudemos. Y la pregunta obligatoria en este momento es, ¿alguno tiene algún problema para poder abrir el editor? O sea, ¿a alguno le falta abrir el editor? Ve, profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale. Es que pues, yo tengo MacBook y no me da la opción de cambiarlo. Pues esas opciones que aparecen de arriba a la izquierda, no me aparecen. Las opciones de arriba a la izquierda. Yo también tengo Mac que me parece, ¿sí? ¿Lo viste? Eso lo tenés que poner en la barra de arriba, arriba, arriba. Ajá, la barra que es arriba. Sí, me aparece la manzanita. La que dice archivo, no sé qué arriba. Ajá. Ajá. Ya la pillé. Se nota que ese computador es prestado, hermano. Sí, de mi hermana. Porque ese problema lo tenemos todos los que cogemos el Mac de alguien por primera vez. Y uno nunca le encuentra esa bendita barra. Uno solamente le ve el cerrar, minimizar y nunca le ve la bendita barra. Pues que es la misma barra para todos. Para todos los programas. Sí. ¿Alguien más tiene problema para abrirlo? No. ¿No? Listo, perfecto, estamos volando. Entonces, listo, muchachos, nos vamos con Python. Lo primero es que acordémonos que existen unos tipos de datos. Creo que como esto lo vimos ahorita no vamos a tener problemas. Ya sabemos que son números, letras o condición. Y a partir de ahí podemos empezar a ver elementos. Entonces, podemos tener, por ejemplo, un nombre, una edad, una estatura, un peso y una condición. ¿Es docente o no es docente? ¿Cierto? Entonces, por ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un programita por aquí donde voy a crear esas variables, muchachos. Voy a crear una variable que se llama nombre. Gonzalo. Por ahí a alguno le quedó como abierto el micrófono para que porfa lo ponga ahí en silencio. Nombre, edad. Fíjense que yo no le estoy diciendo al sistema en ninguna parte de qué tipo son. Yo solamente le coloco el nombre de la variable, que es lo que está a la izquierda. Esto siempre va en ese orden, muchachos.
Se los voy a explicar antes de seguir. A la izquierda va el nombre de la variable. ¿Qué es una variable? Un nombre que usted define y que no puede tener una palabra reservada de Python. Después vamos a entender qué es una palabra reservada. Todavía no hemos visto ninguna. Ah, mentira, sí, ya vimos una. Vimos una que se llama print. Que inclusive, si se dan cuenta, cambia de colorcito. Esto que es una palabra reservada, yo no se la puedo colocar como nombre a ninguna de mis variables. A ninguna. Porque esto ya lo utiliza Python y es una instrucción propia de él. ¿Listo? Y las variables no pueden ser números. Las variables tienen que ser con letras. ¿Listo? Yo le puedo colocar nombre 1, nombre 2, nombre 3, ¿cierto? Pero esto no se puede llamar 345, porque él va a creer que eso es un número que yo voy a sumar o algo así. Listo, entonces tengo. O sea que siempre que sea una palabra ya de Python, cambia de color. Como print. Sí, depende del editor. Este de idle no reconoce tantos, pero lo normal es que la mayoría de las palabras reservadas van a tener como un colorcito, van a cambiar un colorcito para yo saber que estoy haciendo una instrucción propia de Python. Okay. Pero la gran mayoría sí. ¿Visual Studio Code sí hace eso? Visual Studio Code sí hace eso. Incluso Jupyter también. Jupyter también, pues todos, básicamente todos. Si lo hace idle, que es el más básico, lo hacen todos. Incluso si yo lo hago aquí, fíjense que print cambia de nombre. Y si le escribo acá nombre, igual Gonzalo. Fíjense que inclusive él intenta, bueno, usted está colocando algo entre comillas, ese algo se lo va a colocar verde, ¿sí? Para que usted se dé cuenta que es algo diferente. Bueno. Profe, ¿cómo es que se hacen las comillas normales, no las dobles? Están en el número 2, Shift y el número 2. ¿Pero esas no son las dobles? Esas son las dobles comillas. La comilla sencilla está a la derecha del número 0. Ah, ya. Profe, ¿es necesario que las pongamos de una? O sea, comillas solitas. Para Python, como Python es una alcahueta, por eso es lo bueno de Python. Python lo deja no hacer lo que le dé la gana. Para Python es lo mismo si usted le da comilla doble que si le da comilla sencilla. Eso sí, abre y cierre con el mismo tipo. Si abrió con doble, cierre con doble. Si abrió con sencilla, cierre con sencilla. Pero para él es lo mismo. ¿Bien? Entonces, muchachos, este que estoy creando con la palabra nombre, es más, lo estoy haciendo aquí a un lado. Ya me cambié, ya no lo quiero hacer en idle. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo donde nos dé la gana, no hay problema. Entonces, nombre y al frente el nombre. Fíjense que este nombre no tiene comillas, no tiene nada, esta es la variable. Gonzalo, si yo le quito las comillas, él va a entender, como ya no está en comillas, que Gonzalo es otra variable. Entonces, si lo dejo sin comillas, tenemos un problema. Entonces, lo pongo entre comillas y ahí sí, Gonzalo es el contenido de la variable nombre. Es lo que tiene por dentro la variable nombre. ¿Listo? Así, de esa misma manera, puedo seguir creando variables. Edad. O sea, igual, profe, qué pena. O sea, dale. O sea que el nombre como tal, es decir, digamos en este caso Gonzalo, si lo pongo entre comillas, ahora sí es el contenido del nombre, pero si en caso tal no le pongo comillas, ¿sería otra variable común y corriente? Sería otra variable común y corriente, exactamente, tal cual lo dijiste perfecto. Así sería. Edad puede ser igual a 28. Si se dan cuenta, este 28 no tiene comillas. ¿Por qué? Porque los números van sin comilla. Si yo coloco 28 con comillas, es el carácter 2 junto con el carácter 8. No es el número 28. Entonces, los números van sin comillas. ¿Listo? Entonces, ahorita edad tiene como contenido el número 28. Es decir, edad vale 28. ¿Listo? Sigamos. Estatura. Profe, qué pena. Dijiste que los números no van con comillas porque ¿qué?
O sea, si va es porque ¿qué? Porque Python para poder que Python reconozca un número como un valor numérico con el que puede trabajar, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, tiene que ir sin comillas. Si yo lo pongo con comillas, él entiende que esto es una cadena de caracteres. Y las cadenas de caracteres no se pueden sumar, no se pueden multiplicar, no se pueden restar. ¿Listo? Por eso tienen que ir sin comillas. Los números van sin comillas, así como está ahí. Incluso un número flotante, como 1.90, ¿cierto? También así, sin comillas, sin nada. El peso también es un número entero y eso también va sin comillas. Y la condición docente va también sin comillas. Es la instrucción true o false. Empieza con mayúscula. ¿Listo? Y él la reconoce así. Entonces, quiero que veamos algo muy chévere de la instrucción print. Que esto va a ser de lo primero. ¿Cómo funciona la instrucción print? La instrucción print, como su nombre lo dice a la traducción, es imprimir. Imprimir, ¿qué vamos a imprimir? Lo que metamos dentro de este paréntesis, muchachos. Este paréntesis es fundamental. Sin ese paréntesis no funciona nuestro print. Y dentro del print, pues vamos a colocar las cosas de la siguiente manera. Yo puedo colocar unas comillas. Aquí están. Y todo lo que ponga dentro de esas comillas, yo lo voy a ver textual en mi pantalla. Es decir, yo escribo Gonzalo es el profe. Así, todo lo que esté dentro de las comillas lo voy a ver textual en mi pantalla. Voy a correr mi programa y él me muestra Gonzalo es el profe. Entonces alguien podría decir, venga, y todas esas variables que creamos, ¿qué pasó? ¿El programa no hizo nada con eso o qué? El programa sí hizo. La diferencia es que yo no le estoy mostrando al usuario nada de esas variables. Porque se supone que el usuario ve solamente lo que esté acá abajo. Todo lo que está aquí arriba es de nosotros los programadores. Lo que está aquí en la salida es el resultado de lo que yo le quiera mostrar al usuario. Entonces, el programa que hizo, cogió la línea 1. Ah, bueno, voy a crear una variable que se llama Gonzalo, voy a crear otra variable que se llama edad, otra tal. Creé todas estas variables. Y le voy a mostrar al usuario, porque tengo un print, lo que está dentro de esas comillas. ¿Bien? Ahora bien, si yo quiero todavía mostrar más cosas, yo en el print puedo no solo mostrar palabras textuales dentro de las comillas, sino además colocar variables. Pero las variables ya no van entre comillas, porque lo que vaya entre comillas es lo textual que yo voy a mostrar por la pantalla. Entonces, quiero mostrar, Gonzalo es el profe y pesa, y coloco aquí coma, y voy a colocar la variable que tiene el peso. Entonces, y pesa, peso, que es esto que hay acá. ¿Qué creen ustedes que me va a aparecer en la pantalla si yo corro esto? Gonzalo es el profe y pesa 65. Ajá. ¿Alguien cree que no? ¿Que me está otra cosa? No, el perro dice que también. Entonces, Gonzalo es el profe y pesa 65. Vamos a correrlo. Gonzalo es el profe y pesa 65. Vea qué bien. Esto está muy fácil. Si yo quiero ponerle todavía más cosas, si yo quisiera, por ejemplo, colocar Gonzalo es el profe y pesa, a ver, pongámosle, Gonzalo es el profe, pesa 65 y mide 1,90. ¿Qué le tendría que poner a este print? Coma, estatura. Ok, entonces, Gonzalo es el profe y coma, pesa, esto, le digo coma, ese y mide. Comillas, ¿no? Abre comillas. Abro comillas. Una Y altura. mide, escribe mide y mide.
Y mide, claro, como el y mide es algo textual que yo quiero mostrarlo y eso no está en ninguna parte, lo tengo que escribir directamente y tiene que quedar entre comillas. Entonces, Gonzalo es el profe, pesa ese peso, coma, y mide, y entonces aquí al frente ya voy a colocar, pues, cuánto mide. ¿Y cuánto mide? Peso. Y mide la palabra, la variable estatura, perdón. Ajá. Y mide el peso. Y mide Yo creo que estatura. siempre sin ningún espacio después. Python es una alcahueta, le puede colocar un espacio y él no va a ponerle problema a eso. Se lo puede quitar y no tiene problema. Ahora, los espacios que yo coloque dentro de las comillas sí hacen diferencia, porque eso se va a ver textual. ¿Listo? Si yo dejo todo este espacio, eso me lo imprime así. Gonzalo, aquí abajo está, Gonzalo, todo este espacio es el profe, coma, pesa 65 y mide 1.9. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Digamos, si yo tengo peso igual a 65, pero el peso lo escribí con P mayúscula, ¿también tengo que escribirlo allá con P mayúscula? Esa es una excelente pregunta. Si yo a esto le pongo P mayúscula y aquí le pongo P minúscula, lo voy a correr para que veamos qué pasa de una vez. Tiene diferente nombre variable, ¿no? Aquí ya empezamos a ver los lindos errores que nos aparecen cuando programamos. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Encontré un archivo que se llama main.py, que es el archivo que yo estoy haciendo aquí arriba. Fíjense que aquí arriba dice main.py, main.py. Y en la línea 7 encontré un problema. O sea, en esta línea, fíjense que aquí están los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la línea 7 encontré un problema. Dice él aquí, el nombre peso is not defined, es decir, el nombre peso nunca está definido. Usted utilizó algo que se llama peso y eso no existe. Y tiene toda la razón, porque para él no es diferente peso que peso con minúscula o que peso con la P inicial minúscula y la siguiente E mayúscula. Tiene que estar escrito exactamente igual. Exactamente igual. Si no está escrito exactamente igual, para él no existe. Es un error muy típico, muchachos, que uno escribe de una manera la variable y luego la usa de una manera diferente, ¿vale? Entonces, gracias por esa pregunta porque me ayuda a explicar esto de una vez. Peso con minúscula, peso con minúscula, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos, o cómo vamos hasta ahí? Bien. Re bien. Re bien. Vamos súper, profe. Esto está muy fácil, muchachos, y esto sigue siendo fácil, no se preocupen. Listo, entonces por aquí ya podemos, fíjense, esto es cómo empezar a acoplar y a sumar y a restar cosas. Esto se empieza a volver muy chévere. Entonces vamos a ponerle a esto. Les voy a mostrar truquitos. Por ejemplo, voy a colocar Gonzalo, es el nombre, apellido es Noreña. Listo. Entonces tengo nombre y apellido. Y voy a crear una nueva variable que se llama, nombre completo. Y nombre completo va a ser igual a nombre más apellido. Python es capaz de agruparme cadenas en otra cadena con el signo más. Entonces esto me va a decir nombre, apellido, todo junto. Y luego yo le puedo decir aquí, print. Print mi nombre completo es, le voy a colocar 2 puntos, un espaciecito para que se vea bonito, coma, y entonces utilizo la variable nombre completo.
y lo voy a ejecutar. Correr. Y dice, mi nombre completo es Gonzalo Noreña. Pero me salió todo pegado. Error mío que cuando creé la variable no le puse un espaciecito después de Gonzalo para que cuando yo lo vuelva a correr me diga mi nombre completo es Gonzalo, espaciecito Noreña. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿En las variables no puede haber espacios? No. Cuando yo creo una variable no puede haber espacios. Muchas gracias por también hacer esa pregunta porque me ayuda a explicar algo. Yo le puedo colocar nombre raya al piso completo. Nombre guión completo. Mentiras, el guión no porque lo entiende como una resta. Le puedo colocar nombre completo. Le puedo colocar, pero jamás puedo colocarle nombre espacio completo porque para él donde termina una variable, perdón, donde encuentra un espacio, ahí termina la variable. Para él estos son dos variables. Esta es una y esta es otra. Y yo recomiendo cuando tengan que escribir palabras compuestas, siempre escribirle a las variables. La primera en minúscula y la segunda, tercera, cuarta, de ahí para adelante todo el comienzo de cada palabra, la primera letra en mayúscula. Por nomenclatura, para que aprendamos a hacer código bonito. Entonces, nombre completo tiene que quedar así, no pueden haber espacios. Listo. Si yo acá le digo nombre completo, que aquí me aparece, nombre completo igual a Jaime Andrés, y yo corro esto, ¿qué creen que debería aparecer aquí abajo? ¿Ambos? Ambos, esa es una opción. ¿Qué otra cosa podría pasar? Error de sintaxis. Error Que de solamente sintaxis. aparezca Jaime Andrés porque se actualizó el nombre de la variable. Listo. Bueno, el valor más bien. Hay varias opciones, todas me gustan. Una es que haya un error. De una vez les digo, no, no es un error. Entonces, pin, descartamos esa. Otra, que aparezcan ambas. No, no van a aparecer ambas porque solamente tengo un print y tengo un solo llamado a esa variable. Por lo tanto, solo va a aparecer una vez. Lo que pasa aquí, muchachos, es que a nuestra variable le hicimos un cambio de estado. Primero valía esto y ahora vale esto. Y él siempre que yo le haga el llamado va a coger el último valor que yo le entregué. El último. Y entonces, hagan de cuenta que una variable es como si fuera una caja. En esa caja yo he hecho un dato. En este caso eché el nombre, nombre completo, ¿cierto? Que era Gonzalo Noreña. Eso era lo que valía esa caja. Luego saqué mi nombre, Gonzalo Noreña, y metí el nombre Jaime Andrés. Ya no puedo volver a ese nombre anterior. Ya cambió su contenido y de aquí para adelante se va a llamar Jaime Andrés hasta que no le haga otro cambio. ¿Listo? Entonces, si yo corro esto, él me dice, mi nombre completo es Jaime Andrés. A esto es lo que llamamos el cambio de estado de una variable. Antes valía esto, ahora vale esto otro, y si la sigo haciendo cambios, va a reemplazar. Siempre mata lo que haya antes y reemplaza con el nuevo valor. Siempre mata lo que hay antes y reemplaza con el nuevo valor, y ese se queda hasta que yo no le haga un nuevo cambio de estado. Entonces, ahí ya sabemos también cómo se usan las variables más de una vez. Finalmente, porque ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente, voy a colocar una variable que se llama suma, y suma la voy a hacer igual a edad más peso. Y luego voy a escribir el total de la suma es, obviamente la suma y el peso no son cosas que se suman, ¿cierto? Pero es nada más porque son valores que puedo sumar aquí. Y le digo suma. Fíjense que de esta manera yo lo voy a correr y me dice el total de la suma es 93. Me sumo 28 más 65. Así de fácil es hacer una suma en Python. Yo solamente sumo esto y sumo esto. Alguien dice, ay, venga, profe, pero entonces yo tengo que crear una variable
para cada numerito que me vaya a inventar? ¿O cómo es esa vaina? No. Yo le puedo decir suma 25 y 14. Me puedo inventar yo los números y le puedo decir correr. Y él me va a decir que la suma entonces es 39. Es decir, yo puedo hacer uso de variables o puedo yo mismo poner los valores, como quiera. ¿Listo? Así, libremente. Entonces, ya no se nos acabó el tiempo, pero pues la próxima hacemos ya ejercicios. Aquí, por ejemplo, hay unos sueldos. Puedo hacer el cálculo de calcular el salario, calcular el sueldo, todo eso. Y muchachos, son las 12:59, se nos acabó el tiempo. Hoy nos fuimos un poquito de largo porque necesitaba que nos rindiera el tiempo para alcanzar a llegar hasta aquí. Les queda pendiente una tareita ya por ahí para que por favor la puedan subir al Blackboard. Luego ya les voy a dejar una tarea directamente con algo de Python, pero pues ya eso el miércoles que nos veamos se las dejo para que podamos trabajar con ese tallercito y irle sumando notas con estas cosas que todavía son muy fáciles. Chicos, ¿alguna pregunta antes de que cerremos? Sí, profe, yo puedo hacer la suma directamente en el print. Uf, es severa pregunta, eso es severa pregunta, no me puedo ir sin explicarla. En el print yo puedo colocar lo que quiera, o sea, yo coloco, por ejemplo, el total, aquí. El total de la suma es, 25 más 16. Y él me dice el total de la suma es 41. O le puedo colocar el total de la suma es suma, porque ya la sumé antes y las dos cosas son válidas. ¿Listo? Yo puedo sumar directamente en el print, puedo hacer las operaciones matemáticas o puedo utilizar las variables y hacer las operaciones matemáticas antes. Entonces, la respuesta es sí. En el print puedes hacer las operaciones matemáticas. ¿Alguna otra pregunta? Eso de parejas, profe. ¿Es hoy? ¿Eso de parejas qué? ¿Lo mandamos hoy o...? No. Eso, ay, muchachos, yo ahí en el Blackboard les coloqué eso. Creo que tienen una semana para hacer eso, me parece. Una semana o hasta, pero para hoy no es. O sea, tienen más tiempo. Pero ahí en el Blackboard está la fecha de entrega. Muchachos, antes de terminar, les cuento que hay una encuestica que yo utilizo, donde por ahí más o menos una vez a la semana, como para ver cómo vamos en la clase, es una encuesta que les dura, se demoran 30 segundos respondiéndola, que me gusta como para analizar cómo vamos en el curso. Entonces les voy a dejar el enlace en el WhatsApp para que por favor la puedan desarrollar y ya, y no les molesto más. Profe, ¿sí? Es que ahí dice que hasta el miércoles 26 de agosto. Es hasta pasado mañana. Entonces es hasta pasado mañana, sí. Entonces es hasta este miércoles porque ahí ya les voy a poner otra. Entonces para que no se les junte. ¿Listo? Entonces tendrían hasta el miércoles. Igual es muy fácil, eso lo hacen 10 minuticos, pues. Eso es breve. Listo, ahí les dejé, muchachos, la encuesta. Muchas gracias por conectarse. Lo siento por pasarme un ratico del tiempo. Y nada, nos vemos entonces el miércoles, ¿listo? Si me pueden ayudar con la encuesta. Profe, ¿qué grupo somos? No, ustedes escogen. ¿Qué grupo son? Ustedes son el C. El C, ok, gracias. Sí, son el grupo C. Muchachos, muchas gracias. Que tengan buen resto de día. Igualmente, profe. Igualmente, bien. Profe.